Comenzamos la segunda parte de la mesa con el diálogo, la participación e intervenciones de los que deseen. Thank you. Thanks a lot for fantastic papers. All were very inspiring. I have one question, a question of clarification to Catherine. You mentioned you put the emphasis on the distinctions of completeness of nature, you know, in a pre-political state in Locke, and incompleteness in Suárez, you know. Could you expand on this? You know, what is meant by that? In Suárez, this incompleteness, from what I know, you know, is given by the fact that, you know, we need to congregate, you know, to get, you know, things we don't have in the state without this congregation, you know, with political state, you know. Otherwise, we would not be able to defend ourselves, we would not be able to feed ourselves, and so on, living only in households and families, you know. So apparently, obviously, and commonsensically, this incompleteness must have been, let's say, admitted also by Locke, you know. So what does he mean by this completeness, you know, this sovereign completeness, you know? So thank you for that question. It is certainly true that Locke speaks of our need to come together, our need to associate, both in familial relationships and also in political ones, for the reasons that you mentioned, both the self-defense and provision of basic needs. So one thing I mean by this is that if you compare, Locke does not talk about original sin or the fall in the second treatise, but in a way he alludes to it, I think, because there's a moment where he says, you know, the reason we have to leave the state of nature, the reason the state of nature is so insecure and dangerous is because of the viciousness of human beings, is because human beings are volatile, they're unpredictable, and are prone to be aggressive and violent and to try to take from each other. So that's the reason that we have to come into political society. It's this kind of driving necessity. And the difference is that in Suárez, he says explicitly that even had the fall not happened, so even if we were peaceful, trustworthy, predictable, we would still come together and live in political society with a law. Locke says if we were all peaceable and trustworthy, we would live separately, in households probably, but we would not come together for political life. So that's at least part of what I'm getting at, that for Locke, politics is simply kind of bare necessity, in a sense, and for Suárez, it's something more. It's something more than the need for protection. So as Suárez says, in particularly a beautiful passage, that the reason the household is imperfect, the imperfect society, is because, yes, it's not sufficient for defense and it's not sufficient to provide for our basic needs, but most significantly, it lacks the offices and the ability to discover things that need to be known. So he's pointing at, I think, a more fundamental existential need to come together. Okay. Thank you. Thank you. I have first a question for Catherine. It's about the question of, because this question about the tyrannicide of the king, because when he deprives someone of their property, of his property, and you, as you have told us, Suárez does not justifies this tyrannicide only when the tyrant try to kill the people or the members of the community. It's clear that there are so many incoherencies in the Suárez thought, but for example, you have told us about the question of the slavery in the just war, but I wonder in my PhD
in my PhD discussion about the question that in this concrete point we can think that there is in Suárez we can think that the life is most important value than the property. It's my question. And para el profesor Leopoldo Prieto, no sé si conoce la distinción que elabora Eleuterio Elorduy, porque yo he leído poco de Opere Sex Dierum por los problemas precisamente de las traducciones, ¿no? La distinción que hace entre sociedades o comunidades prepolíticas y políticas. Después es muy interesante que aquí ya está muerto Eleuterio, posteriormente en ese momento escribe en el año 99, creo que es cuando escribe Juan Carlos Scannone defiende que no es posible hablar en Suárez de comunidades prepolíticas porque de alguna manera el salto sería de comunidad familiar a comunidad política. En el momento en que se genere una comunidad que no está constituida exclusivamente por lazos familiares, automáticamente, digamos que se convierte en una comunidad política en cuanto que ha habido ese previo, digamos, consentimiento, en ese pacto que normalmente no suele ser expreso, ese primer pacto de generar esa comunidad. Y bueno, no habla ahí del tema de la causalidad por resultancia, pero bueno, de alguna manera está ahí, ¿no? Y yo estoy, la verdad, más de acuerdo con la opinión de Scannone que la de Elorduy. No sé si, pero me falta un poco a la luz de lo que yo he leído, sobre todo de Defensio Fidei y de Legibus, ¿no? Pero desde su conocimiento mayor de Opere Sex Dierum quería preguntarle cómo ve la cuestión. Gracias. Was your question about why it seems that life is more fundamental than liberty or property, or just... Not why, but we can think that there is a hierarchy of values in this yes. question in Suárez, yes. or is a vision of an actual thought. It's an anachronism to think about this. Okay, I think I agree with you that there is a certain hierarchy to these sort of natural rights, basically, that it seems to me part of the reason that it's not necessarily enough reason to kill a tyrant or overthrow a tyrant because he seized your property is because I think for Suárez the government does have a kind of maybe more powerful regulatory capacity over property. I think that's part of the reason why that's not sufficient, but I would also imagine that this becomes a pattern with this particular tyrant, such that it becomes destructive of the city's common good, and certainly the livelihood of the citizens. I would imagine that's probably sufficient reason to overthrow a tyrant. But I think basically, yes, I agree that there's a hierarchy to these things. Gracias por tu pregunta, querido colega Pablo. O sea, de Elorduy me suenan, conozco fundamentalmente sus trabajos introductorios en el Corpus Hispanorum de Pace de Luciano Pereña, escribió bastante al respecto, pero esta distinción en particular o no la conozco o no la recuerdo, vamos a decir que no la conozco para ser más explícitos. En cualquier caso, la distinción yo creo que lo que hace es poner el acento especialmente sobre el pacto de transferencia o de cesión, cuando Suárez, al menos en el de Opere Sex Dierum, los presenta como, vamos a ver, articulados lógicamente entre sí en la constitución de la sociedad política. Mira, que los dos dan origen a una comunidad política. En ese sentido, hablar de comunidad prepolítica no tiene mucho sentido. Si bien el pacto de constitución de la sociedad, Suárez lo dice, y esto lo dice muy claramente en el de Opere Sex Dierum, explícito o tácito ad se mutue e juvandi, y en ese sentido sobre todo se pone el acento en un pacto tácito, no hablado, no dicho, pero con el solo hecho de vivir y continuar así viviendo en paz y en orden se supone evidentemente en un ser racional y libre como es el hombre su voluntad de vivir así, que no hace sino confirmar y refrendar voluntariamente lo que es una tendencia profunda en la naturaleza del ser humano. Y en ese sentido, la tesis de Scannone a la que te refieres
que era exactamente cuál, la de la sucesión inmediata del estado familiar y el estado político. Ahí Suárez sí que pone, en mi modesta opinión, una cesura, una distinción neta, lo cual no quiere decir que haya ninguna interrupción temporal, sino que hay un acto mediante el cual la intervención de la persona que sale del estado de sujeción al pater familias ingresa inmediatamente, de nuevo, por un acuerdo fundamentalmente de tipo tácito, en esta sociedad de la cual se beneficia. O sea, lo que Suárez pretende sobre todo, es ratificar, en esta obra de obra se dieron algunas ideas polémicas contra Jacobo I. ¿no? Eso lo había hecho en el Defensor Fidei Adversus Catholici Adversus Anglicane Secte Errores, que es el título completo de esta obra, un título tremendo y escrito además en concreto contra el gobernante de una potencia internacional como ya era Inglaterra. Aquí se ve la audacia y la valentía de este hombre, siempre respetuosísima, como también ayer salió a la luz. Pero queda muy claro que por el simple hecho de ser padre, una persona no tiene potestad política ninguna, porque esta depende siempre del acto de la voluntad libre de las personas que al alcanzar la mayoría de edad y devenir sui iuris, ingresan en una forma de congregación política cuya esencia propia es precisamente la intervención de la voluntad. Y Suárez distingue netamente, y esto lo ha estudiado muy bien Cintia Faraco, entre agregatio y congregatio política. La agregatio política es la sociedad imperfecta, la congregatio política es el Estado. Pero en cualquier caso reconozco el nombre y la presencia de este padre jesuita muy potente en filosofía política, sobre todo por esta edición del CSIC, quizás para nuestros colegas extranjeros no sea tan conocida, pero es un trabajo de dar a conocer a la comunidad científica española, pero también internacional, una serie de obras, no solo de Suárez, de escolásticos del siglo XVI y XVII, fundamentalmente en filosofía jurídica y política, que es un trabajo, como ayer le comentaba Juan Antonio, inconcluso. Y eso se sabe en España, ese trabajo hay que llevarlo adelante. Esta es una pregunta ingenua para los tres. ¿Qué podrían decirnos o entienden por naturaleza intencional y extensionalmente en Suárez, en este contexto de generación de la comunidad política? Parece que es un término que todavía permanece en cierta incógnita. El profesor Coujou habló de una actualización al paso del consensus subjectionis, del consensus societatis, que es tácito, implícito, familiar. Catherine habló también de dos sentidos de naturaleza, la naturaleza del individuo y la naturaleza de la cual uno recaba los elementos para subsistir, etc. Y bueno, el profesor acaba de hablar también de naturaleza. Si nos pueden iluminar cada uno qué piensa sobre el concepto de naturaleza, digamos, política, ¿es atribuible a un individuo? ¿Se instancia, voy a ocupar un lenguaje contemporáneo, se instancia en un individuo? ¿Se instancia en una comunidad? ¿Se instancia en una idea? Esa es la pregunta. ¿Acaso podríamos decir que para Suárez hay una explicación metafísica? Ser es ser con, y eso puede permitir entender la situación del hombre como animal político. Del punto de vista metafísico, todas las cosas están regidas por la causalidad. Y para el hombre, que es un ser libre y después
razonable. Hay una forma de causalidad y es una forma de causalidad y de interacción entre los hombres. Entonces, el problema es cómo de una multiplicidad dada se puede hacer una unidad de derecho y una cuestión como Parménides, la multiplicidad y la unidad. Pero ¿acaso se puede explicar eso? Porque el estatuto ontológico del hombre es también un estatuto político, ser con otros, y no puede llegar a su humanidad que con otros hombres. Entonces, es una forma de necesidad ontológica combinada con la libertad y la razón. El hombre se sirve, de una manera, se sirve de este estado para después ser su propia causa, ¿no? No sé si... So if I understood correctly, you were asking about the senses in which I was using the word nature, that there's both maybe the human nature, that seems to be one thing, and then maybe the kind of given, created world, maybe that's a different sense of nature. The reason I bring these two senses together and use them kind of interchangeably in this sense is because I think it has to do with knowledge and the capacity of the human mind to know. So I think that Suárez is at least more optimistic about the capacity of the human mind to know, certainly to know the natural law, than Locke is. Locke is much more pessimistic about this. But the other reason I bring these together is that because Suárez is operating within, using or assuming a teleological framework, it seems to me that the human being is a part of the natural world and is a part of the natural world is a kind of gift and revelation from God that can be used to understand our place in the universe and our relationship to God in a way that's simply not present in Locke, or at least that I don't see. So not only does Locke undermine the idea of there even being a human species in the essay concerning human understanding, which is a very strange moment, certainly, that in connection with his, what I consider a fairly pessimistic view of nature, the created world, is what leads me to start to use nature in this kind of broad sense, I guess, both the possibility of knowing a human nature, what makes a human distinct from other animals, and then what's proper to that human, what's a good life for that kind of human, is it seems to me that Locke is very diffident about these things. So that not only is he unsure if you can even say there's a human species, but he certainly thinks, well, you cannot say what is a summum bonum for human beings. Maybe each person could kind of decide for himself or herself what's best for them. But because of that pessimism about knowing what a human being is and then what a human being's place in the natural world is, for this reason I did use nature in that kind of very broad sense. Gracias por su pregunta compartida, Padre Sostin. Ingenua o terrible es una pregunta a abordar, ¿no? En cualquier caso, el Leoper Sexdierum, de la obra de la que he tratado así, tan fragmentaria, imperfectamente,
es una obra de teoría, es una obra de antropología teológica que presupone una cierta comprensión del hombre y en ese sentido tiene implícito asumido un tratado de antropología. Pero no aborda explícitamente la noción de naturaleza humana. Yo creo que la noción de naturaleza humana asume en lo fundamental la gran tradición aristotélica y después modelada de cierta manera a lo largo de la Edad Media, sea con preferencia a una línea intelectual de Tomás de Aquino, más bien en otra línea, el caso de la escuela franciscana de Escoto, con la que Suárez mantiene inequívocos vínculos, en una tendencia, y eso es claro, y aquí está su modernidad, no de exaltación, sino de especial énfasis en la voluntad libre del hombre, ¿no? Esto es bien sabido, se ha dicho que en esta tradición que comienza claramente con Escoto, y lo dijo un actualmente catedrático de metafísica en la Universidad de Murcia, una persona que tiene estudios sobre Escoto, francamente García Márquez, si no recuerdo mal, es el primero que propone al hombre como un animale liberum, en donde la cuestión racional evidentemente está aceptada, pero no es la consideración específica de la humanidad del hombre. O sea, la naturaleza humana está propendiendo, basculando hacia una comprensión eminentemente libre, práctica y concreta. Y estos tres aspectos son característicos de la nueva lectura que se hace de la naturaleza humana en el siglo XIV. Y Suárez la toma. Suárez la toma no tan al modo como Escoto la expone, pero en lo fundamental la toma. Fue dicho en un cierto momento, y me gustó mucho la expresión, que Suárez es fundamentalmente, y se lo comenté a alguien ayer que asintió porque le parecía buena, no es mía, es un autor que en un marco escotista, en un marco tomista tiene un corazón escotista. Esto es, las cuestiones centrales son siempre resueltas a la luz de Escoto, fundamentalmente en antropología, digo a la luz, no según exactamente el parecer de Escoto, porque no es el mismo, pero la orientación es clara, y en metafísica. Yo creo que esto es, esto de nuevo no es una idea mía, yo la refrendo, la expone brillantemente Honefelder y otros muchos. Creo que realmente en Suárez se da una asunción de una tradición aristotélica, de una asunción del pensamiento de Tomás de Aquino siempre vivido, y esto es bien conocido por el modo como los autores jesuitas han recibido el pensamiento de Tomás de Aquino, con matizaciones, etcétera, y con una serie de resonancias y ecos, en última instancia, del agustinismo y del franciscanismo en el Renacimiento. Pero vamos, en última instancia, Suárez yo creo que aceptaría la comprensión de la naturaleza humana como un principio de propensiones en vistas de acciones que tienden a un fin, el esquema clásico de naturaleza aristotélica. Y justamente por esto el hombre asiente de ordinario, de un modo tácito, a la comunidad política en la que ha nacido y firma tácitamente este pacto que ha dado origen al Estado, porque es algo que está profundamente inscrito en su naturaleza. Y por eso la naturaleza, la sociedad y el Estado se conforman de un modo ordenado y pacífico, porque corresponde a algo que no es violentado. Gracias, profesor. Hay dos palabras mínimas pedidas, pero vamos mal de tiempo, como ustedes ven. ¿Hay pausa ahora? ¿Pausa breve? Muy breve. ¿Lo dejamos para después? Bueno, pues entonces hacemos la pausa. Gracias a las tres personas de la mesa por su intervención, por el diálogo.